Lo que estoy hablando aquí cuando digo misterio es de cosas difíciles de entender y de explicar, cosas relativas a nuestra salvación. Porque nuestra salvación, gloria a Dios, es gratis para nosotros. No podemos ni debemos comprarla de ninguna manera, pero eso no quiere decir que no tenga un costo real. No es para nosotros ese costo, pero sí lo es para Dios. Para Dios no fue gratis en absoluto. Dios tuvo que pagar un precio altísimo, incalculable bajo cualquier parámetro, muy por encima de cualquier cosa que nuestra mente pueda llegar a imaginar o calcular. Por lo tanto, con la ayuda de Dios vamos a estar viendo y considerando este misterio de la cruz. El primer misterio que encontramos, versículos 5 y 6, es el misterio de la generosidad. Lo más valioso fue dado como regalo. Dice que este Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Lo que está diciendo aquí el apóstol es que Cristo no usó sus derechos divinos para rehusar venir a la cruz. Podía haberlo hecho. Podía haberlo hecho perfectamente porque Dios no le debe nada a nadie. Dios sería igual de justo si salvara a una persona de entre toda la humanidad, como si salvara a toda la humanidad, como si no salvara a ninguno. Sería igual de justo, de santo y de perfecto, porque ni nos debía nada, ni nosotros tampoco le podíamos exigir nada. Ni siquiera le hacíamos falta para alguna cosa extraña que pudiéramos imaginar. Dios ya habitaba en la eternidad, feliz consigo mismo, relacionándose con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. No estaba solo, no fue por compañía ni por nada parecido. Sin embargo, encontramos que en su gran misericordia, Él no quiso abandonarnos a nuestra suerte y dejarnos en nuestros pecados. Ni siquiera buscó un sustituto. Él, por así decirlo, vino, descendió y metió las manos hasta el fondo del barro de nuestra propia porquería. Este misterio de la generosidad, donde encontramos que lo más valioso fue dado como regalo, nos debe llevar a pensar en cómo sabemos el valor de un regalo. Yo propongo que hay que valorar dos cosas cuando tienes un regalo delante. Uno es el coste personal y el otro es el coste real. Dejadme que os ponga un ejemplo. Si hubieran dos novios que compraran el mismo anillo para sus prometidas, un anillo de compromiso para casarse, y uno fuera muy pobre, muchísimo, y el otro fuera muy rico, habría una diferencia. El pobre habría comprado ese anillo después de mucho sufrimiento, de ahorrar dinero, de hacer horas extras, de desvelarse, de a lo mejor no comer todo lo que debía comer, y al cabo de muchos años, por fin ha comprado ese anillo precioso con un diamante, etcétera, para su amada. Si el hombre rico comprara exactamente el mismo anillo, encontraríamos que el costo del anillo es el mismo. Pero personalmente hay una diferencia enorme entre lo que le ha costado a la persona que era pobre y la persona que era rica. Y en Jesús, ¿qué encontramos? Encontramos estos dos factores en su máxima potencia. Encontramos a la persona más valiosa por encima de todos los tesoros de este universo, junto también al sacrificio mayor. Este es el regalo de Dios para la humanidad. Jesús es ese regalo para nosotros. Dice el versículo 7 que se despojó a sí mismo. Despojarse se traduce como vaciarse, se vació. Ahora bien, ¿qué es lo que estamos diciendo cuando hablamos de vaciarse? No estamos diciendo que Él dejó de lado sus prerrogativas o sus derechos divinos. No los usó, pero nunca dejó de ser Dios. De hecho, no usó ningún disfraz para venir a este mundo. No se quitó una chaqueta y se puso otra. Él realmente asumió en sí una naturaleza humana que no tenía anteriormente. Lo que encontramos aquí es una suma, no una resta. Él, a su naturaleza divina, añadió una naturaleza humana, el misterio de la encarnación, 100% divino, 100% humano. En segundo lugar, también en el versículo 7 encontramos el misterio de la encarnación. Como acabo de decir, lo divino fue hecho humano.
dice que no solo se despojó a sí mismo, sino que tomó forma de siervo y vino, fue hecho semejante a los hombres. No vino como un gran príncipe, no vino como el capitán de una gran armada, no vino en una familia rica o conocida o famosa. Vino realmente de la forma más humilde posible, en un establo rodeado de animales y de paja, en una familia muy sencilla y humilde de carpinteros. Y dice Lightfoot que el Señor de todo vino como el siervo de todos. Hecho semejante a los hombres, nos está diciendo que Jesús era igual en todo a nosotros, en todo, menos en el hecho del pecado. Él era y es y será para siempre perfecto, sin igual. No había ninguna mancha ni sombra en él, ni la hubo, ni la hay, ni la habrá. Él era igual exactamente en todo a nosotros, pero sin pecado. Con la ayuda de Dios pensaremos en ello en esta tarde, en el sermón de esta tarde, en Hebreos 4, del 14 al 16, que nos habla de este gran sumo sacerdote, igual en todo a nosotros, pero sin la mancha del pecado. Os decía hace un momento que la palabra vaciarse, donde aquí nos dice que se despojó de todo, está diciéndonos que Él no viene como el Dios que es, sino como un hombre, viene como siervo. Él deja de lado sus derechos, teniéndolos todos, y no usa ninguno de ellos. Pero en esa misma encarnación, el hecho mismo de que lo divino viniera como humano, encontramos que fue en sí misma una humillación increíble para el Hijo de Dios. Imaginad, por ejemplo, la persona más rica en este mundo, la más rica, que viviera en el palacio más especial y enorme y maravilloso, con cientos de siervos y de doncellas sirviéndoles, y de camareros y de cocineros, con los mejores jardines, las mejores flores, las más exóticas, los mejores animales, con las mejores piscinas y cascadas, y todo lo que queráis pensar, todo lo que el dinero pueda comprar. Imaginaros ahora a este hombre, si lo cogiéramos de repente y lo quitáramos de esta vivienda, de esta situación, y lo pusiéramos en una cárcel de ladrillo oscuro, con pan y con agua y con una manta, una cárcel pequeña de 2 metros por 2 metros para pasar el resto de su vida. Sería un cambio brutal, ¿verdad? Aún así os digo que ese cambio no se puede ni llegar a comparar, ni empezar a comparar con lo que significó que el Rey de la Gloria viniera en un cuerpo humano. Podríamos decir que la gloria de Dios se contuvo en un vaso de barro. Y hemos de reconocer que todo esto es misterioso. Hemos de ir con cuidado, no intentando añadir nada que no esté en el texto, no irnos demasiado lejos y decir algo que no sea correcto. Hemos de reconocer que estamos pisando un terreno que, como el que pisó Moisés, es santo. Es un terreno difícil, es un terreno que no es para todos. Es un terreno en el cual deberíamos acercarnos, quitándonos con reverencia el calzado de nuestros pies. También dice Octavio Winslow que podemos encontrar un parecido entre un grano de arena y una montaña, igual que podemos encontrar un parecido entre una gota de agua y el océano. Pero él dice lo siguiente, dice que nosotros, los seres humanos, somos más parecidos a un insecto que a Dios. Y ya sé que llevamos todos nosotros la imagen de Dios en nosotros, pero lo que hace que un insecto y el ser humano se parezcan es que los dos son criaturas. Los dos son creados, no tienen vida en sí mismos, ningún poder de vida autónoma. ¿Cómo podremos llegar a entender, por tanto, que lo divino fuera hecho humano? Dice Isaías 40, ¿a qué pues me compararéis? Dice el Señor Dios Todopoderoso. ¿A qué me vais a comparar? No hay ninguna medida para poder comparar o compararnos con este Dios 3 veces santo, eterno y poderoso.
En tercer lugar, encontramos el misterio de la debilidad. Lo omnipotente fue hecho débil. Aquel que era todopoderoso fue hecho débil. El hacedor de los cielos y de la tierra tuvo que caminar por el polvo de Galilea. Tuvo que pasar hambre, cansancio, frío, calor, estar a merced de que le picara un insecto o de que lloviera y se mojara todo su cuerpo. Jesús no usó su poder como ser divino para hacer, por así decirlo, trampas. Él no creó comida de la nada para satisfacerse a sí mismo. Sí creó comida para satisfacer a otros a partir de comida, pero no lo hizo para él. Él no se teletransportó de un lugar a otro. Él tuvo que pasar y caminar por los sitios. Como cualquier ser humano, no hizo cambios en el tiempo para su conveniencia o para descansar mejor. Tampoco se hizo una mansión en la zona alta de Jerusalén. Podía perfectamente haber hecho todo eso, pero él vino en dependencia al Padre y en esa dependencia él no usó su poder divino. Vino como hombre, vivió como hombre, lleno del Espíritu Santo, capaz de hacer cosas prodigiosas, pero vino en debilidad. En cuarto lugar, encontramos el misterio de lo temporal. Lo eterno fue hecho temporal. Por así decirlo, el Creador entró en su propia creación, pero entró como un esclavo del tiempo. Estuvo sujeto al pasar de los días, de las noches, de las estaciones, de la rotación de la tierra. Aquel que vivía en un espacio y en un tiempo fuera de nuestra comprensión, en la eternidad, donde no hay ni pasado, ni presente, ni futuro. Todo está delante de Dios, en esa eternidad, una dimensión más allá de nuestro entendimiento. Ahora viene aquí y está limitado por el paso de las agujas del reloj. No podemos entender este cambio que hubo en su persona y en su experiencia. Y fue, como sabemos, solo por amor a nosotros. En quinto lugar, encontramos el misterio del cambio. Lo perfecto fue cambiado. Por definición, aquello que es perfecto no puede cambiar, ¿correcto? Si tú cambias algo que era perfecto, en un principio no era perfecto, o el cambio que tú haces no era adecuado. Pero el Hijo de Dios tiene y para siempre tendrá una naturaleza humana que no necesitaba para nada en su perfección y en su eternidad. Esta naturaleza humana la tiene ahora y la tendrá para siempre. Y en esa naturaleza humana nos dice el versículo 8 que en esa condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si no fue suficiente que el rey viniera como un siervo, si no fue suficiente que que el creador viniera como una criatura, si no fue suficiente que fuera degradado a vivir en una limitada cárcel humana, humillado, despreciado, falsamente acusado, escupido, flagelado, abofeteado, y de esta manera él llegó a la cruz. No llegó en la plenitud de sus fuerzas, llegó después de un terrible castigo. Y en esa cruz dio un paso más y entregó su vida por nosotros. La muerte de las 1000 muertes, la llamaban los romanos. Dice Hendriksen que aquel ante el cual los serafines cubrían su rostro vino como varón de dolores, experimentado en quebranto. Sexto lugar, el misterio de la separación. Aquello que era inseparable fue separado. Estamos hablando de un Dios trino, de un Dios en 3 personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Una unidad que nunca fue quebrantada, interferida, movida, deshecha, tocada, para nada, durante siempre, durante toda la eternidad, en perfecta armonía y comunión. Pero en esa cruz, misteriosamente, eso se rompió, eso fue separado.
Jesús mismo, en el Salmo 22, que hemos visto como salmo profético, que dice, Elí, Elí, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Allí estaba colgado entre el cielo y la tierra. El cielo no lo quería porque lo estaba castigando. La copa de ira del Padre estaba siendo vertida hasta la última gota sobre su Hijo. La tierra tampoco lo quería, lo estaba despreciando como un falso Mesías. Sus propios discípulos no lo querían, huyeron asustados a esconderse en un rincón. Por eso dice el Salmo 22:6 que no soy hombre, soy gusano. No pudo descender más bajo. El Rey de la Gloria llegó a ser como un gusano para que nosotros, los verdaderos gusanos, pudiéramos ser hijos del Rey de la Gloria. Séptimo lugar, el misterio del pecado. Lo hemos cantado. Fue hecho maldad. Pablo dice que fue hecho pecado. Segunda de Corintios 5:21. Y de verdad que por más que lo pienso, no lo puedo entender. Aquel que era inmaculado, perfecto, puro, más allá de nuestro entendimiento, de repente recibió sobre sí mismo toda la suciedad de mis pecados y de tus pecados y de los pecados de su pueblo. El único que no debía de estar en esa cruz, el único verdaderamente inocente, estaba allí. Y voy a decir una cosa y la voy a decir con el máximo respeto, y espero que me entendáis. Porque a pesar de que Jesús nunca tuvo pecado en sí mismo, y por siempre será el perfecto y verdadero Cordero de Dios, en esa cruz, Él fue hecho el peor ladrón, el peor borracho, el peor mentiroso, y todas las otras cosas que queráis añadir. ¿Cómo pudo ser hecho pecado sin ser pecador? No lo entiendo. Pero Él llevó en sí la vergüenza de todos mis pecados para que yo no fuera rechazado delante de Dios. Tomó en Él, tomó el lugar que nosotros merecíamos, el lugar del castigo, para que recibiéramos aquello que no recibimos, que es su misericordia y su perdón. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Sí, por su llaga hemos sido nosotros curados. En octavo lugar, el misterio de la humildad. El más grande se mostró como el más humilde. El ser de más alto rango y honor, el Creador en persona, se mostró manso y humilde. Por eso Pablo en esta carta a los Filipenses nos exhorta una y otra vez a que luchemos por la unidad de la Iglesia, dejando de lado nuestros egoísmos humanos y nuestras búsqueda de honores personales. El gran evangelista canadiense C.T. Studd dijo: si Jesucristo es Dios y murió por mí, entonces no hay ningún sacrificio que haga por él que sea demasiado grande. Si Jesucristo es Dios y murió por mí, entonces no hay ningún sacrificio que haga por él que sea demasiado grande. En noveno lugar, encontramos el misterio de la exaltación. El hombre en el trono de Dios. ¿Cómo puede ser esto posible? Dice el versículo 9 que, por lo cual, debido a lo que
la obra del Hijo que hace, dice que por lo cual Dios Padre también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es, sobre todo, nombre. Debido a la obra perfecta del Hijo, el Padre se agrada, se regocija y lo exalta hasta lo sumo. Pero un momento, el Hijo de Dios ya estaba exaltado hasta lo sumo, ¿o no? Era Dios, es Dios. No había una posición más alta que la suya en todo el universo. ¿De qué está hablando aquí? Aquí está hablando de una diferencia, que es que el que va a ser exaltado ahora es el Dios hombre. La naturaleza humana de Cristo no había sido exaltada en la eternidad, porque aún no había sido recibida, porque aún no había realizado la obra. Pero ahora sí, ahora es ese hombre como nosotros el que va a estar sentado en el trono como Dios. El hombre Dios, Jesús, Dios con nosotros, Emmanuel. Y esto es misterioso, estamos hablando de un hombre, una mujer, perdón, un hombre, un ser humano como nosotros, como hombres y mujeres que somos. Estamos diciendo que es una persona con pulmones, con huesos, con un corazón, con sangre, con venas, con células, que necesita oxígeno para respirar. Es un misterio que Dios mismo haya condescendido a asumir en sí, para siempre jamás, una naturaleza humana. Pero es gracias a este compromiso que hoy tenemos la salvación. Gracias a que Él vino como el segundo Adán e hizo lo que el primer Adán no pudo, y como hombre representó a la humanidad y como Dios la salvó, que nosotros hoy podemos alcanzar esta salvación. Además, y esto es muy importante, la exaltación del Hijo de Dios está unida al juicio del Hijo de Dios. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. No podía ser de otra manera. El reconocimiento del estatus, de la posición, de la gloria, el honor de Cristo incluye la vindicación delante de sus enemigos. Pero no solamente va a ser vindicado delante de ellos, sino que Él mismo va a ser el juez de sus enemigos y de toda la tierra. Toda rodilla, toda, creyentes e incrédulos, unos con gozo y otros con terror. Todo el universo, el cielo, la tierra, lo que está debajo de la tierra, y toda lengua, todo ser inteligente en el universo va a tener que confesar, aún en contra de su voluntad, que Jesucristo es el Kurios. Esa es la palabra que dice que Dios le da. Es supremo en autoridad sobre toda la creación. En realidad es el equivalente a Yahvé del Antiguo Testamento. Él es el Dios perfecto en autoridad y majestad, y no hay otro como Él. Y este Dios es el que va a juzgar al mundo y será vindicado y será entronado en lo más alto de la creación. Para acabar, en 10º lugar, el misterio de la eternidad. El tiempo no tendrá fin. Para nosotros, que somos criaturas temporales, del barro y del tiempo, el concepto de la eternidad es un misterio, ¿no es cierto? Algo que nunca, 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 nunca va a acabar. Todo lo que conocemos, incluido en nuestro paso por este mundo, está relacionado de una forma u otra, está medida de una forma u otra con el tiempo, en relación al tiempo. Pero una vida que nunca va a acabar. Así dicen las Escrituras. Pero prestad atención a lo que voy a decir, con esto acabamos. La eternidad no será igual para todos. Será igual de eterna y de infinita para todos, pero habrán dos destinos. Por lo tanto, no todos estaremos en el mismo lugar ni pasaremos esa eternidad de la misma manera. Hay un destino que se llama cielo
Y hay un destino que, como sabéis, se llama infierno. Uno es belleza y gozo sin par. El otro es terror y dolor inimaginables. Te voy a hacer una pregunta en esta mañana, solo una. ¿Qué significa la cruz para ti? Piénsalo bien, ¿te acercas a ella solo de una forma intelectual, con curiosidad, con escepticismo, con indiferencia, con burla, con temblor y temor? Piensa bien la respuesta a esta pregunta, porque de ella depende el destino de tu alma. Si no has contemplado esta cruz con gozo y tristeza al mismo tiempo, con dolor y esperanza, con lágrimas y también con una sonrisa, si esa cruz no ha hecho que te arrodilles y supliques perdón por tu rebelión, por tus pecados que clavaron a este Jesús en la cruz, si sigues amando esos mismos pecados que llevaron al Hijo de Dios a sufrir este tormento, entonces, para ti el tiempo no tendrá fin en el infierno. Solo si miras a la cruz como tu única esperanza, solo si llegas allí con las manos vacías, sin ninguna opción a exigir ni pedir nada, solo si llegas a esa cruz dispuesto con todo tu corazón a seguir y a obedecer a Jesús, llevando tu propia cruz, tu propia negación sobre ti mismo, solo si llegas a esa cruz dispuesto a obedecer y amar a aquel que resucitó de entre los muertos un domingo como hoy, podrás pasar de muerte a vida y esa cruz ya no será un lugar de tormento para ti, sino que para siempre jamás será un lugar de gozo y de gratitud. Quiera Dios que todos en aquel día nos encontremos a la derecha del Padre. Amén.